programa Nutrición y Vida tenemos un programa muy especial en el que estamos hablando de hipertensión arterial, de programación fetal, y se los juro que me encantaría, y se los digo cada que tenemos invitados, que me gustaría muchísimo que se escuchara todo lo que hablamos fuera del aire. No es posible, pero les estamos haciendo un resumen de lo más importante que estamos platicando. Y bueno, doctor, nos quedamos antes de irnos al corte en el bajo peso al nacer. ¿Por qué es que es, digamos que predisponente para ciertas situaciones de salud en el resto de la vida de un paciente? Y decíamos ya que un peso de entre 2.800, 2.400 puede ser factor de riesgo para que ese paciente tenga disminución en la cantidad de células funcionales de ciertos bueno, vamos a decir del riñón, vamos a decir del páncreas, vamos a decir de neuronas en cerebro. Doctor, platíquenos un poco más. Estábamos hablando acerca de los factores de riesgo para que un paciente pudiera llegar a tener un peso bajo peso al nacer. Sí, hace muchos años un doctor observaba que ciertas personas a edades relativamente jóvenes, de 50 años, empezaron a tener hemorragias cerebrales, o algunos empezaron a hacer diabetes que se podría considerar como diabetes un poco tardía, generalmente empieza a los 40. Y cuando se va hacia atrás, empieza como son unos países que son muy bien organizados, tienen todos los datos que uno quisiera tener en nuestro país, y se van hacia atrás y encuentran que estas personas tenían peso bajo al nacer. Y encontró que el 50% de las personas que tienen menos de 3 kilos de peso, menos de 3, tienen 50% más factores de riesgo para tener diabetes mellitus, comparados que aquellos que nacieron con 3,5 kilos hacia arriba. Y también encontraron que gente joven podía tener hemorragias cerebrales porque estos vasos sanguíneos son muy delgados de estas personas. Y entonces, a lo mejor un esfuerzo que cualquiera pueda tener, a lo mejor ellos lo tienen un poco de más, y se encontraban que gente muy joven. Eso llamó mucho la atención, y hace como unos 4 años en Guadalajara un neurocirujano del Hospital Civil, que lamentablemente no recuerdo su nombre, decía: hemos visto un incremento de hemorragias cerebrales en gente joven, y cuando se hizo el estudio se encontró que el 80% eran de gente marginada, de gente pobre. Entonces lo más seguro que también eran gente muy delgada. Entonces uno piensa que la gente obesa son los que pueden tener más riesgo de esto, de hemorragias a edad tan joven, pero no, eran gente muy delgada. Entonces se observó que estas personas muy probablemente tienen un peso mucho más menor de 3 kilogramos de peso. Entonces por ese lado debemos estar muy pendientes. Entonces, ¿cuáles son factores de riesgo? Este doctor dijo, 20 años después volvió a hablar, porque es una persona muy científica, y encontró el factor de riesgo. Son las madres que son madres delgadas. Son madres que tienen una pelvis pequeña, y de manera chuscas les dicen son mujeres que no tienen nada por delante y nada por atrás. Son mujeres planas. Entonces posiblemente esto se asocia a desnutrición materna y secundariamente desnutrición del bebé. Desnutrición materna, ya lo escucharon por ahí todas aquellas que, aunque no se encuentren en una situación de marginación, ¿pueden estar sufriendo de algún tipo de desnutrición? Sí, nada por delante, nada por detrás, y bajo peso, riesgo de bajo peso. En ti, que te estás pensando en ser mamá, ojo, es factor de riesgo para que tu bebé nazca con bajo peso al nacer y lo predispongas para una serie de situaciones el resto de su vida. Ay, Luisa, pero a ver, estás diciendo que están diciendo que puede tener azúcar alto, riesgo de azúcar alto mi bebé, aunque haya nacido chiquito y aunque esté muy bien nutrido. Claro, estamos justamente hablando de eso, que el bajo peso al nacer obliga a el paciente, al pequeñito, a crear una serie de adaptaciones que se van a quedar creadas por el resto de su vida. Y una de esas adaptaciones, si tú eres una mamá con bajo peso que está gestando a un bebé, lo estás obligando a conseguir de manera, vamos a llamarle así, a normar la glucosa. No la tiene tan disponible como podría o como debería de ser, y entonces el bebé crea adaptaciones, y entonces, por supuesto, las células no alcanzan a desarrollarse como deberían, y estas adaptaciones son las que se van a quedar creadas por el resto de sus días. Hablábamos también de que hay niños que se les empieza a tomar, por ejemplo, la glucosa, y tienen glucosas de 100, tienen presiones increíblemente altas. ¿Y de dónde nace esto, Doc?
Sí, yo creo que uno de los principales problemas de la presión arterial es por la retención de ácido úrico. Al tener menos nefronas o menos unidades de función del riñón, retienen más ácido úrico. Y es muy interesante que hoy Luisa hablaba de la fructosa. La fructosa, para que se convierta en ácido úrico, solamente requiere una enzima, o sea, un paso enzimático o una fase metabólica. En cambio, la glucosa normal requiere cuatro etapas. Entonces, en estos niños manejan muy mal la fructosa, manejan muy mal los refrescos. Se ve que ellos se eleva mucho más el ácido úrico. Hay estudios de que se ha observado, el ácido úrico lo que produce es vasoconstricción, cierra los vasos sanguíneos y entonces secundariamente a eso se eleva la presión arterial. Y hay estudios muy interesantes que sin darle ningún antihipertensivo, medicamentos para la presión, solamente le dan un medicamento que se llama lopurinol para bajar el ácido úrico, se controla la presión arterial en ellos. Entonces sí existe una relación directa del ácido úrico. Y es más, existe una relación directa de los niveles de ácido úrico con el peso bajo al nacer. Entre menos peso al nacer, más altos los niveles de ácido úrico y más alta la presión arterial. Estábamos hablando, Doc, hace un momento, me decía que en niños que son, vamos a llamarle así, delgaditos, que son flaquitos, cuando se les mide el ácido úrico con mucha frecuencia sale alto. ¿Por qué es esto, Doc? Entonces, la gente, a pesar de que no sea obesa, que es donde se más se relaciona con el ácido úrico alto, es el hecho de estar de peso bajo en nacer y mantenerlos delgados, porque hay gente que no tiene a veces ni el recurso o no quieren tenerlos, que la moda es tener hijos delgados para que tengan, pero si nació con peso bajo nacer, lo más recomendable es, posteriormente hablaremos del tratamiento, pero no es recomendable mantenerlos delgados, porque ellos hacen más problemas de hipertensión a los 15, 20 años de edad y son los que pueden llegar a tener más problemas cerebrales con el paso del tiempo. Que de verdad, Doc, espero que todos los radioescuchas estén de verdad poniendo atención y pudiéndose identificar con algunos de los casos para que pidan ayuda. En algún momento puede ser que si tú nos estás escuchando y tienes a alguien que sabes que nació con bajo peso al nacer, si sabes de ti o si sabes de alguien que está pensando en embarazarse, por favor pide orientación para que puedas ahorrarte una serie de problemas que tienen, que para empezar son prevenibles y que para seguir pudieran tener una solución diferente o un curso diferente de enfermedad. Así es que te invitamos a comunicarte con nosotros. Tenemos en cabina al doctor Benjamín Gómez Navarro. Él es nefrólogo, él está en centro médico y él ve esto todos los días y tiene formas de solucionarlo. Vamos a hablar del tratamiento en el tercer bloque del programa y nada más quisiera que puntualizáramos, Doc, porque por supuesto que fui la que yo lo interrumpí con los factores de riesgo, decíamos antes de estar con el tema. Decíamos que son madres que tienen nada por delante, nada por detrás y ¿qué más? Tienen pelvis chica. Pelvis chica. Generalmente son personas delgadas y que interesantemente que no está relacionado con el nivel socioeconómico muchas veces. Hay gente que hay un estudio bien hecho en Europa independientemente del nivel socioeconómico, gente que gana mucho dinero, que gente que no gana nada, pero si eres pobre, pues más te va a cargar las pulgas, pero si eres una gente de recursos económicos y te mantienes delgado, no se escapa uno de esta programación fetal anormal. Entonces, lo que se encontró que estos pelvis chicas eran por falta de calcio en las madres. Entonces, madres que las mantienen delgadas o personas que no tienen el recurso de haber tenido vitamina D en casa, tienen este factor de riesgo para que los hijos tengan. Entonces, recordemos a Aristóteles, dice, si quieres cambiar la cultura de un país, inicia con el nieto de la abuela. Entonces significa que la abuela tuvo que ver con la madre y secundariamente en la tercera generación, que es el nieto, es el que sufre las consecuencias. ¿Qué es el que sufre las consecuencias? Pues ahí lo tienen. Por aquí nos tenemos que ir a corte dentro de unos segunditos más, pero quiero dejarlo, doctor, con esta participación de una radio escucha que nos escribe desde Colorado, dice Carmen, Colonia Denver. Y Colorado, no sé qué es, pero tiene 40 años. Dice, una amiga de 35 semanas, dice, tengo una amiga que tiene 35 semanas de embarazo. Su doctora dice que su bebé no ha crecido. ¿Qué sugieren? Ella está muy delgada y tiene 30 años. Nos quedamos con esta pregunta. Recuerda que estás en el 1040 de AM. Regresamos. (7:34 de la mañana), estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, este espacio en el que, recuerda, estamos dedicados de manera muy, bueno, diario, para ayudarte a resolver todas tus dudas de nutrición. Recuerda que
Radio Mujer celebra sus 21 años al aire. Tu mamá, tu profesionista, tu esposa y mucho más. Estás invitada al evento de aniversario de Radio Mujer, El Arte de Ser Mujer, un ciclo de conferencias para descubrir lo grande que somos, revalorarnos y encontrarnos con nuestro ser interior. Las conferencias que habrá el próximo sábado 2 de agosto a las 9 de la mañana en Expo Guadalajara van a ser Con cuánta conciencia estás viviendo, con Alicia Soltero. Recuerda que ella es psicoterapeuta familiar y conductora del programa Dentro de Ti. Va a haber otra conferencia con Claudia Caballero. Ella nos va a hablar de cómo las mujeres hemos cambiado la maternidad. Recuerda que ella es conductora del programa Club de Mamás. Y va a estar también la doctora Blanca Mercado con el tema Mujer de Tiempo Completo, cómo sentirte orgullosa de ser mujer. Ella es psicoterapeuta y conductora del programa El Diván. También va a estar Alicia Hernández con el tema Mujer que ama y se ama. Ella es conductora de Platicando en Familia. Y vamos a tener también a Rolando Peña, él es sexólogo y conductor de Más de Uno, con el tema Mujer, por favor, hablemos con claridad. No te lo pierdas, la entrada es completamente gratis el próximo sábado 2 de agosto, 9 de la mañana, Expo Guadalajara. Recuerda, en Avenida Mariano Otero y Las Rosas, en el Salón Regional, planta alta. El día de hoy en tu programa Nutrición y Vida vamos a seguir hablando acerca de programación fetal. Doctor Benjamín, nos quedamos entonces en que hay ciertos puntos muy claves, muy específicos y muy fáciles de identificar en mujeres que son, digamos que de riesgo para que tengan un bebé de bajo peso, ¿no? Decíamos que una mujer que no tenga nada por delante, nada por detrás, pelvis pequeñas, y entonces van a tener el riesgo de tener bebés con pesos pequeñitos, y que estos bebés van a tener que crear adaptaciones que se van a quedar por el resto de su vida. Bien, nos quedamos con una pregunta que nos decían de Denver, Colorado, de Carmen, de 40 años, que nos hablaba de su amiga que tiene bajo peso y que tiene un bebecito, está embarazada de 35 semanas y este bebecito no ha aumentado de peso. ¿Qué sugerimos, doctor? Debemos aclarar un punto de que las células del riñón, las células del páncreas, que son las células, estos órganos, lo que es interesante es que se llama génesis de la nefrogénesis o la producción de estas células o la génesis de los islotes Langerhans o los genes de las células del páncreas se presentan en el tercer trimestre. Entonces, en el tercer trimestre se producen el 60% de esas células. Si se terminara el embarazo a los 6 meses, pues no tendríamos esas células y ya no se van a presentar. Entonces, tenemos que identificar aquellos que nacen a los 6 meses o a los 7 meses. Y posteriormente se tienen que hacer algunas modificaciones. Entonces, primero, ¿y cómo vamos a identificar a esas personas? Nacieron antes de tiempo, prematuros, peso bajo al nacer. Entonces ya tienes datos que fenotípicamente significa que tú puedes identificar fácilmente sin hacer, nomás que verlos. Son niños delgados, y cuando existen dos tipos de desarrollo, hay gente que los llena de peso, porque quieren recuperar el bebé con lo que nació, y son gorditos al año y ya están pesando mucho más de lo que deben de pesar. O a los 7, 8 años suben muchísimo de peso, los van subiendo de tanto de peso que a los 8, 10 años de edad, dice, este niño lo estamos poniendo a dieta y ya no mejora. Posiblemente acabaste con todas las posibilidades de que este niño no tuviera ese peso, y los nutriólogos sufren demasiado para bajarlos de peso. Es que su programación lo determinamos principalmente en los primeros 9 meses de la gestación, y si el bebé nace antes de tiempo, pues todavía tendríamos 6 meses para poder modificarlo eso. Si no lo modificamos en esos primeros 6 meses postparto, va a ser muy difícil. Y la gente que lo mantienes delgado, pues ellos van a empezar a tener problemas después de los 12, 13 años, y van a empezar a encontrar que en un estudio de rutina le encuentran el ácido úrico elevado, y dicen, caray, ¿y por qué lo tiene el oasis delgado? Y entonces alguien le toma la presión, tiene la presión más alta que el otro, y aparte el azúcar un poquito más elevado que lo normal, y entonces uno dice, oye, pues ¿qué ese niño qué pasó? Pues regresen y vean el peso al nacer y se van a dar cuenta que yo creo que en México lo ideal es que ya no se indique que el peso bajo al nacer sean 2,800, sino 3,300 o 3,200 hacia abajo es un peso bajo al nacer. No va a pasar nada a las mamás si tienen un hijo grande al nacer, o sea,
porque van a tener muchos problemas si no lo hacen de la manera contraria, ¿no? O sea, eso de que me las feliciten porque tienen bebecitos de 2,500, por favor, estamos hablando de que si tienes un bebé con menos de 2,800 kilos y en el curso de su vida sigue estando delgado, es la probabilidad o la posibilidad de que este pequeño tenga ácido úrico elevado, una presión arterial ligeramente elevada y un azúcar anormal es muy alta, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Pero era flaquito, Luisa. ¿Cómo es posible que traiga el ácido úrico? Bueno, ya lo dijimos, se creó una adaptación en el vientre de la madre porque no tenía las condiciones adecuadas para. Nos escribieron por aquí, dice Patricia Torres de Arenales, tiene 51 años, dice, mi esposo es muy delgado. Mi hija de 16 años es delgada como él. ¿Esto es genético? Les pregunta. Y dice, yo nací pesando 2,200 kilos. ¿Qué tiene que ver esto? Pues ya casi nos da la respuesta. Entonces, una madre muy delgada que no sabemos cuánto pesó la hija. Si la hija pesó más de 3 kilos, pues se puede librar de este síndrome de programación prenatal, pero yo le llamo también síndrome de plasticidad. Es como un plástico, ustedes arruguen un plástico, estiran un plástico, arrúguenlo y cuando lo sueltan no toma su forma normal y se le sabe que son órganos plásticos. En cambio, mi amigo, el hombre elástico, usted los tira 500 metros y los suelta y se toma su forma normal. En cambio, a estos niños se les conoce a veces entre la medicina niños plásticos porque el órgano trata de adaptarse, pero cuando quiere ya tomar la forma quedó ya hecho, ya quedó arrugado y no lo van a ver arrugado en una radiografía ni no, pero ese es el concepto que se tiene. No pueden mantener una regulación porque giran para un lado, estiran para otro, tratando de adaptarse a todos los problemas de una mala nutrición durante el embarazo. Mala nutrición durante el embarazo. Para todas aquellas que me están escuchando, que no están en condición marginal, pero hay que mantenernos flaquitas, ¿sí? Ojo, si estás pensando en embarazarte o estás embarazada, por favor, quítate de la cabeza es que no quiero engordar, Luisa. Lo escucho a diario en la consulta, doctor, de verdad, es que no quiero engordar. A ver, estamos embarazadas, vas a subir de peso y la mitad del peso que vas a subir tiene que ver con plasma, tiene que ver con sangre. Tu bebecito pesa poco y tiene muchos problemas y va a pesar muy poco, así es que, ojo, necesitan llevar una nutrición adecuada porque los problemas de desnutrición en el embarazo causan problemas por el resto de los días de ese bebé. Entonces, ¿qué le podemos decir a Patricia Torres Arenales? Digamos que ella fue una madre delgada, no sabemos el peso de la hija, pero dijimos que si tiene más de 3 kilos probablemente esté con menos riesgo. ¿Y qué más, doctor? No, si la niña ya tiene 16 años de edad, es poco lo que se puede hacer si nació con peso bajo al nacer y se mantiene muy delgada. Puede ser un factor genético, adelante, pero ¿cómo lo sabemos? Hay que tomar la presión arterial, un examen de orina y una química sanguínea en la que incluye glucosa, urea y ácido úrico, entonces ver cómo está. Si todo eso está normal, es factible que se pueda librar de esto, que tenga una buena nutrición, que espero que haya tomado calcetose, porque después de los estudios de este doctor, él indicó que el hecho de tener una pelvis pequeña en las madres se incluyó el calcetose y desapareció el gran amigo de muchos mexicanos que era Pancho Pantera y lo cambiaron por esto, pero aún así mucha gente sigue tomando mejor refrescos que tienen altas cantidades de fructosa y esto ha ocasionado que posiblemente esta desnutrición, esta hipertensión persista en estos niños, estos jóvenes. Y ojo, yo no me puse de acuerdo con el doctor, ya saben que yo soy, bueno, de verdad, enemiga de los azúcares, me la paso peleando con ese doctor, de verdad, tengo mareados a los radioescuchas con respecto al azúcar y los voy a seguir mareando con el tema. Ojo, fíjense, lo que yo les había dicho acerca de la fructosa y se los digo todos los días, es que el exceso de fructosa en la dieta del mexicano da triglicéridos altos, punto. Eso de que, yo casi no como grasa y tengo los triglicéridos altos, no tiene nada que ver. ¿Cómo están tus consumos de fructosa? Ahora tenemos más información. Altos consumos de fructosa nos da ácido úrico alto, punto. ¿Por qué? Porque pasa más fácil la barrera, así de fácil, ¿no? Digamos que tiene un pasito previo. Estás escuchando Nutrición y Vida en el 1040 de AM en Radio Mujer. Recuerda, Austin, nos escuchas a través del 95.1 de FM. El día
día de hoy estamos hablando de hipertensión arterial, de programación fetal, de síndrome de plasticidad y de cómo le vamos a hacer para identificar, bueno, ya lo tenemos, ya lo identificamos como factor de riesgo, vamos a regresar hablando de qué podemos hacer, cuál sería el tratamiento, así es que quédate con nosotros, regresamos. ...7:49 de la mañana, ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy hablando de cosas muy interesantes, hipertensión, programación fetal, síndrome de plasticidad, con el doctor Benjamín Gómez Navarro, él es nefrólogo y está en Centro Médico. Doctor, estamos hablando pues de que en realidad el problema en México no es en sí, como nos gusta llamarlo, sobrepeso y obesidad, sino una desnutrición. Justamente estábamos hablando de eso. Y estábamos hablando también de cómo son factores de riesgo el tener una madre con bajo peso, con tener bajos pesos al nacer, con problemas por el resto de nuestros días, ¿no? Ya lo identificamos, ya supimos cuáles pueden ser como que los focos rojos, ya supimos más o menos qué es lo que tenemos que tener en cuenta y vamos a decir que ya lo identificamos. ¿Qué pasó? ¿Qué sigue? Creo que se debe identificar durante el embarazo. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Tiene que haber una educación en la madre, en la posible o potencial madre. Entonces ella tiene que saber cuánto debe subir de peso, cuánto debe de pesar el bebé al nacer, buscar esos objetivos y no hacerlo cuando ya tiene 7, 8 meses y se dieron cuenta que el peso del bebé es pequeño, es poco, y lo que la madre ha subido poco de peso, porque ahí va a ser ya estamos entrando de manera tardía. Entonces, la educación o la cultura del embarazo debe tomarse como tal. Es un embarazo, es un nuevo ser, y ese nuevo ser debe estar con todas las herramientas para cuando salga se enfrente a un estado de catástrofe, porque así es, porque esos niños dentro de la madre, pues de alguna forma todavía reciben flujo sanguíneo materno, pero ya cuando salen, el síndrome de plasticidad se hace evidente. Existen estudios genéticos que les toman una PPAR, es una sustancia, y si se ve que está más elevada cierta cantidad, ya tiene síndrome de plasticidad, y lo que queda es hacer algunas modificaciones. Sin embargo, retomo el punto, es antes de embarazarse, es cuando se tiene que ver. Durante el embarazo, las nutriólogas, es bueno que todas las mujeres embarazadas vean un nutriólogo, se les mide el bíceps y se puede saber si va a tener hipertensión a los 11 años de edad este niño. O sea, desde antes de que nazca se les toma, y si se ven que tienen un bíceps delgado, o sea, es una medición antropométrica que tienen las nutriólogas, y dicen, usted tiene menor cantidad de lo que se espera para esto. Se ve que el 70% de los chiquillos tienen hipertensión en relación a la población que no tienen este problema de desnutrición en la madre durante el embarazo. Ya van a nacer el bebé. Recuerden que en los últimos 3 meses se hace la nefrogénesis o las células del páncreas. Entonces, si nace a los 6 meses, pues ya nació con un peso bajo nacer, ya está prematuro. Entonces recuerden que todavía le quedan 3 meses que se pueden desarrollar nuevas células del páncreas, del islotes Langerhans, y entonces en esos 3 meses hay que darle leche materna. Es la única que ha podido modificar la historia, y no solamente hasta los 9 meses, hay que darle 3 meses, 6 meses, lo ideal son 6 meses posparto a todos estos niños. Y recuerden también que no solamente son niños que tienen peso bajo. ¿Qué tal si el niño nace con una malformación? Y entonces este niño baja de peso durante los primeros 6 meses. Él puede llegar a tenerlo, porque ¿qué tal si nació con peso bajo nacer y tiene infecciones? Y entonces el niño no puede producir las células que uno quisiera que tuvieran de manera funcional en todos los órganos. Entonces, la única materia que puede ser es la leche, y la leche materna. Entonces, madres, no se preocupen qué va a pasar con sus senos, denle leche materna.
Para eso es cirugías, caray. Si les está preocupando lo estético, por favor, hay maneras de resolverlo, pero por favor, lacten, ¿sí? No, por todas las razones que ya han escuchado, por todas, porque estoy seguras. Bueno, te ayuda a bajar de peso, ayuda a que tu bebé tenga una buena condición, digamos que es como una vacuna, le da, fortalece su sistema inmune, todas las ventajas tiene, pero además, si es un bebé con peso bajo al nacer, la mejor apuesta que tienes es darle leche materna para evitarle problemas por el resto de su vida. O sea, no lo estás haciendo porque, ay, para que crezca tantito, no, es para que no tenga problemas por el resto de sus días. Así es que, sí, se modifican las mamas cuando estás lactando, sí, pero todo eso tiene solución y créeme que son mucho más los beneficios que puede tener tú y tu bebé al estar siendo conscientes con la lactancia, por lo menos 6 meses de lactancia exclusiva, que por no hacerlo, ¿sale? Así es que ojo con eso. Entonces, doctor, decíamos que el tratamiento para un bebecito que tenga cierto grado de prematurez o tenga bajo peso al nacer, estamos hablando de 2,8 kilos o 2,4 kilos para ciertas poblaciones, están esas mamás de esos bebés obligadas a dar leche materna. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Ya después que al nacer el bebé y se dan uno cuenta que tiene que tener una buena ingesta de alimentos de alto valor biológico. Y Luisa les puede explicar qué es todo eso, porque sí requiere un entrenamiento especial y tiene que tener gente, si tiene peso bajo al nacer, tiene que ir a ver al pediatra, pero qué mejor que alguien que también sabe de nutrición, porque si no, el pediatra sí sabe muchas cosas, pero realmente lo que se requiere de proteínas de alto valor biológico, que es también facilitan el desarrollo de estas células y principalmente, puedes decir, en los primeros 6 meses no le puedo dar otro tipo de proteínas, estoy de acuerdo, pero se ha observado que aquellos que les das por lo menos los primeros 10 años de proteínas de alto valor biológico, no se les olvida la vitamina D y otras cosas que están involucradas en este proceso, hay que quitar la fructosa, los refrescos, principalmente en estos primeros 10 o 15 años. ¿Para qué? Para que no tenga factores mayores de riesgo, y se ha observado que las personas que ingieren estas proteínas de alto valor biológico hacen que las células que se empezaron a desarrollar después del 6º mes tienen fortaleza para poder resistir este síndrome de plasticidad. Entonces pueden modificar hasta el síndrome de plasticidad y evitar que tengan arterias delgadas, que tengan menos islotes, que tengan mejor control hormonal. No solamente es el control de la glucosa, sino se llama set point. Significa que una sustancia, cuando tú tomas alguna, cuando llega al 50%, nuestro organismo se activa y controla este efecto o defecto, lo que sea. Pero si no tenemos este tipo de proteínas, no se desarrolla normalmente esta respuesta. Bajo peso al nacer, madre delgada, y entonces hay 2 soluciones, o lo subo de peso o lo bajo de peso, ¿no? ¿Qué te parece que lo mantienes en un peso normal y le das un aporte adecuado de proteínas de origen animal? Le quitas los santos azúcares de la dieta, por favor, por supuesto, los azúcares. Y vamos a irnos a la siguiente sección. Doctora, ¿por qué estoy gorda? En nuestra sección del día de hoy de doctora, ¿por qué estoy tan gordo? Les voy a leer aquí una participación, le voy a pedir al doctor Benjamín que nos lo conteste. Ana María dice, ¿qué riesgo tiene mi hijo que pesó 6,3 kilos? Dice, ahora tiene 30 años. ¿Qué riesgos tiene? Sí, alguien diría, faltó esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los que tienen más de 4 kilos al nacer? Pues a lo mejor la madre tiene diabetes gestacional, si el niño tuvo ese peso y se ve que el niño le hicieron estudios que no tiene problemas de tiroides, porque ya es de obligación que todos se le hagan estudios de tiroides al nacer, si no tuvo ese problema de tiroides, entonces simplemente observar al niño, otra vez la dieta, estar pendiente de la dieta, y ellos también pueden llegar a tener riesgos, pero se ha observado que en las personas que tenían 4,5 kilos en estos estudios tienen una mejor calidad de vida y mejor control hormonal que aquellos que tienen peso. Es más problemas tener peso bajo que tener hasta niños 4,5 kilos. Un niño que tiene 6,5 kilos o 6 kilos de más no es lo habitual, entonces no nos vamos a preocupar. Pero en México el peso bajo nacer de 2,800 hacia abajo es el 14-15%, y en los países desarrollados es del 2%. Estamos 700% más. En cambio, más de 6 kilos, en su caso, no es lo habitual. O sea, el concepto es
no se puede decir conceptos porque son pacientes no muy comunes. Yo creo que sería 1 en 500 o más. En cambio acá estamos hablando 12 a 14%, estamos hablando de 14 por cada 100. Sí, aparte está de moda, ¿va? Está de moda estar flaco, está de moda tener bebés pequeños y está de moda seguir estando enfermos. Vamos a dejar esto, yo creo que para otro programa, porque estábamos hablando el doctor y yo también acerca de que se está dando una incidencia, vamos a decirle así, de obesidad y sobrepeso, y seguimos sin entender por qué, pero es que están haciendo los bebés chiquitos, ¿y qué tiene que ver esto, no? Bueno, ahí tienen una primera observación de esto. Doctor, le agradezco muchísimo que se haya podido dar el tiempo de estar con nosotros. Como siempre, nos falta un poco de tiempo, yo quisiera tenerlo aquí toda la semana completa, no sé si quiera simplemente decirnos de qué otro tema le gustaría hablar con nosotros nuevamente, o si quiere que retomemos este tema después. Podríamos hablar un día de piedras y riñón desde el punto de vista médico, no desde el punto de vista quirúrgico, y mis últimas palabras serían recomendarles que la prevención es mucho más fácil que lo demás, y que tratamientos y complicaciones y todo. La prevención es de manera muy sencilla, y quizás el embarazo, aunque se considera una enfermedad, yo creo que el embarazo se considera enfermedad porque la hacemos enfermedad. Yo creo que es el mejor momento para una madre y para una familia. En su momento determinado. Es un momento determinado, muy bien. Los voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego, y necesito platicarles algo acerca del equipo de Radio Mujer sale a la calle a festejar contigo nuestro 21 aniversario. Acompaña la ruta de Radio Mujer que se estará llevando a cabo los días 30, 31 de julio y 1 de agosto. Busca nuestra unidad móvil y obtén un obsequio de agradecimiento. Puntos que estaremos visitando serán mañana Plaza México a las 12:30, así es que no te lo pierdas.